Se encuentra aquí en los estudios centrales de Exitosa, en Chorrillos, Cristian Castillo, experto en contrataciones con el Estado, al cual, como siempre, le agradezco por su tiempo, señor Castillo. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la teleaudiencia de Exitosa TV, y estamos acá dispuestos para aclarar cualquier duda que tengan al respecto. A ver, ¿es cierto que es un cobro de cupos? Claro, en realidad no solamente es un cobro de cupos, sino es el delito de concusión y enriquecimiento ilícito. Es un concurso real de delitos. ¿Qué significa? Que una sola persona comete uno o varios actos criminales, ¿ya? Y se castiga con la acumulación de penas. En el caso de concusión es hasta 8 años y en la apropiación ilícita es hasta 10 años de pena privativa de la libertad. Es decir, que de encontrar al responsable a estos congresistas estarían sufriendo una pena privativa de la libertad de 18 a más años de pena privativa. El problema, señor Castillo, es que es una mala praxis, además de un delito que ocurre en todos los congresos, en todos. Desde el año 95 me parece que ya se ha desaforado y se le ha hecho una acusación constitucional al primer congresista que ha cometido esto, es a Manuel Lajo. Posteriormente tenemos el caso de Miguel Urtecho, por el cual la Fiscalía y el juicio oral está en pleno. Ahorita está pidiendo 24 años de pena privativa de la libertad. Ahora, yo quiero hacerle una pequeña comparación con el caso de la señora Fujimori, porque muchos recordamos que en el Congreso del año 2016, donde tuvo una amplia mayoría, pues sabíamos de que ellos le daban un pequeño porcentaje de su sueldo, ¿no? A la señora Keiko, ella no trabaja, entonces ella, su única función es eso, ¿no? Ser líder del partido fujimorista. ¿Eso también es un delito o no, porque ellos han acordado darle una porción mínima de su sueldo? No. Lo que pasa es que las remuneraciones que un trabajador percibe y por el cual hay una escala remunerativa en el Congreso de la República es para su uso personal. El hecho de que un congresista, llámese Keiko Fujimori, Miguel Urtecho, Manuel Lajo, los congresistas actuales que están en tela de juicio ahorita, le pida un monto de su sueldo para financiar otras tareas, para financiar a otras personas, para financiar su propio bolsillo, constituye el delito de concusión. Entonces es un delito que, como tú lo has dicho, es un cobro de cupos. ¿Quieres trabajar conmigo? Sí, pero a ti te van a pagar 5.000 soles, tienes que pasar por caja. Exacto, es un delito grave, pero no solamente es una falta penal, un delito penal, sino además es una infracción constitucional al artículo 38 y 39 de la Constitución Política, por el cual deberían ser acusados constitucionalmente primero y luego ser remitidos al Poder Judicial para que pueda juzgarse debidamente. Pero sin embargo, el Congreso de la República, como el caso de Manuel Lajo, Miguel Urtecho y demás congresistas, el caso que me mencionas de Keiko Fujimori, tiene una suerte de otorongo no come otorongo, porque fíjate, el caso de Miguel Urtecho es del 2007 al 2010 y recién estamos con una acusación penal, un requerimiento de acusación en el cual solicitan 24 años. Han pasado 13 años y todavía no tenemos una sentencia en el caso Urtecho. Sin embargo, es grave el delito que han cometido. Eso quiere decir que, bueno, yo puedo pues decir ya, ok, te voy a dar una parte de mi sueldo. Hay gente que de repente quiere trabajar, no lo necesita. Y es igual un delito, por más que tú aceptes. Es un delito, es un delito. No hay forma no hay forma de darle otra naturaleza, porque se ha infraccionado la norma penal. La norma penal dice claramente, el artículo 382, el funcionario o servidor público que abusando de su cargo obliga o induce a una persona a dar, prometer indebidamente para sí o para otro un bien o un beneficio patrimonial será reprimido con una pena privativa no menor de 2 ni mayor de 8 años. Ese es el delito de concusión, pero ese delito viene aparejado con otro. Si yo le doy a un congresista parte de mi sueldo, estoy haciendo que él tenga un enriquecimiento ilícito. Está incrementando su patrimonio en forma ilegal, por el cual tendría una pena privativa no menor de 5 ni mayor de 10 años. Entonces, estamos hablando de un concurso real de delitos, con lo cual se sumaría la pena de los dos delitos y se sentenciaría con la sumatoria de esos dos penas. A ver, ¿y hay algún tipo de castigo, hay un tipo de delito que cometa el partido político? Yo creo que deberían ser sancionados. Claro, las personas jurídicas también cometen delitos. Ya la novísima legislación penal peruana determina que las personas jurídicas también cometen delitos. Ahora, yo no puedo
Yo no puedo encarcelar a un partido político, yo no puedo hacer eso, pero puedo hacer que de sus arcas pague la reparación civil y se le inhabilite también. Pero, Tiene que ser. ojo, hay un tema más fundamental. En uno de los casos de los congresistas que están ahora, se ha utilizado a una tercera persona para recibir el dinero y pueda ser redistribuido a la cuenta de la congresista. En Si el no me caso equivoco. de Rocío Torres, ¿no? Claro. Del sobrino. Claro, en el caso del sobrino, el sobrino estaría cometiendo el delito de lavado de activos, pues él no es funcionario. Entonces el lavado de activos es una pena superior a los 15 años y podríamos tener efectivamente que inclusive podría ser una banda criminal, ¿no? Y el caso de los trabajadores fantasmas, conocidísimo en el Congreso de todos los años. Sí, ¿Cuál es el delito? el delito es concusión, el delito es enriquecimiento ilícito. Hay un enriquecimiento ilícito por parte del congresista, sin hablar de la falsificación, de la falsedad genérica que podría incurrir, porque le estoy diciendo al Congreso, oye, Juanito trabaja en mi despacho, pero Juanito nunca va a trabajar, no trabaja, solamente va a recogerle el sueldo y me lo entrega a mí. Entonces ya es un delito mayor, ese ya es delito contra el patrimonio, delito de concusión, etcétera, etcétera. Y el caso del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, hay un informe periodístico donde hay un presupuesto bien elevado para el área de comunicaciones, que sabemos que tiene como función mejorar su imagen, pero sueldos por los cielos. ¿Eso no es un delito? Esos son ¿O las- cada uno ya define cuánto le paga a su gente? No, es un delito. ¿Por qué? Porque estamos frente a una malversación de fondos. Yo tengo un presupuesto de la municipalidad que me dice que tengo que gastar 100.000 soles en asesorías de comunicación, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que yo hago? Como esos 100.000 soles no me alcanza, saco del presupuesto de seguridad ciudadana y lo paso al presupuesto de comunicaciones, con lo cual estoy haciendo una malversación de fondo. También es un delito. Claro, porque son sueldos de verdad altísimos y considero que el Perú ni Lima estamos para esos gastos superfluos. No es justo. Correcto. Ahora, por ejemplo, la Comisión de Ética, ¿no? Justo le decía, nos trae más tragos amargos, nos indigna mucho y se cumple la frase otorongo no come otorongo. ¿No hay un delito por el blindaje? La legislación no contempla ese delito. Debería haberlo, ¿no? Debería haber, pero ¿quiénes hacen las leyes? Son los congresistas. Entonces, si nosotros le pedimos a los congresistas que hagan una ley que les prohíba blindar a sus congresistas, poco probable es que lo aprueben. Por eso es que nosotros hemos venido sosteniendo constantemente, debe modificarse la ley de partidos políticos, debe modificarse los estatutos para lograr llegar a ser congresista. Hay muchos invitados en los partidos políticos. Las elecciones internas de los partidos políticos vienen a ser una farsa. Entonces debe haber, en cada partido político no debe existir la figura de invitados, porque finalmente el invitado dice, yo tengo $50,000 para la campaña y necesito que me pongas en los 5 primeros lugares. Y eso es lo que está sucediendo. Debemos modificar las normas y hacer que nuestro país pueda progresar. Claro, y sobre todo que filtre mejor, porque finalmente cuando hay un delito, dices la congresista Rocío Torres, por ejemplo, de Alianza para el Progreso, entonces tú tienes que cuidar quién es la persona que va a usar tu número y tu logo. Exactamente. Además que debemos de señalar que los partidos políticos vienen siendo financiados por el Estado peruano. Cada partido político que tiene una cuota de poder, es decir, que lleva congresistas valga la redundancia, al Congreso de la República, recibe un presupuesto para poder gastar. Este presupuesto fue creado precisamente para evitar ese tipo de situaciones y que puedan ser elegidos los verdaderos políticos que se forman en las canteras de los políticos, de los partidos políticos, y no los invitados, no las personas que tienen dinero y que quieren hacer de fama, o en algunos casos los familiares de un partido político, del líder de un partido político, que influye para que sus hijos, sobrinos, nietos sean los que tienen una mayor proximidad al número más bajo y puedan ser elegidos, ¿no? Y que, por cierto, entiendo que Rocío Torres ha sido expulsada de este partido APP, pero nos ha traído malos tragos. De verdad, mucha indignación, porque incluso el congresista acusado de violación sexual o ex parlamentario también es de esa cantera. Claro, Debería ser sancionado ese partido, ¿no? Claro que sí, debemos tener mayores filtros.
debemos tener mayores filtros que nos permitan seleccionar bien a nuestros candidatos dentro del partido político y debe existir sanciones también administrativas para aquellos partidos que, por ejemplo, llevan al Congreso a personas que han mentido en su hoja de vida. Freddy Díaz Monago, por ejemplo. Exactamente. Ahora, ya siguiendo con las perlas del Congreso de la República, el intento, estos gastos superfluos, digo intento porque la presión mediática ha sido increíble, que han retrocedido de estos buffets, de este casi policlínico, estos gastos deluxe, ¿no debería ser un delito? Claro, lo que pasa es que sí es un delito. El funcionario público que se interesa en una licitación, en un contrato, en una obra pública, comete para causar perjuicio al Estado o en beneficio de un tercero, comete el delito de colusión agravada. Y si no hay una defraudación patrimonial, sería un delito de negociación incompatible. Entonces ya está debidamente sancionado ese delito, está legislado, y lo que tendríamos que hacer es solicitar a la fiscal de la Nación que haga las denuncias respectivas, que no solamente se dedique a denunciar a los que me parece que debo denunciar, sino que denuncie a todo. La Fiscalía y el Poder Judicial tienen un emblema que es la dama de la justicia. Es una dama que tiene los ojos tapados. ¿Qué quiere decir con los ojos tapados? No miro a quién. Y tengo en un brazo tengo la balanza de la justicia y en el otro brazo la espada. Si alguien desafina la balanza, le clavo la espada. Esa es la acción de la sanción penal y por eso está bien ejemplarizado con la dama de la justicia, ¿no? ¿Y cuál es la acción o el trabajo de la Contraloría que debería auditar los gastos del Parlamento Nacional? No solamente el Parlamento Nacional, la Contraloría General de la República debe auditar todos los gastos a nivel nacional de todos los municipios, gobiernos regionales y todo lo demás. Pero sucede que generalmente no les dan las facilidades a los funcionarios que son asignados a cada pliego presupuestal y no tienen acceso a toda la información. Bien, y una pregunta final ya para equilibrar la balanza. Hemos hablado del Congreso, ahora de la señora Boluarte. Hay investigaciones donde habría recibido financiamiento del señor Henry Chimabukuro y sumo a esto que su hermano Nicanor Boluarte estaría rondando siempre muy cercana a ella y sobre todo al aparato estatal sin ser funcionario. Nuevamente estamos con el mismo error, con los mismos delitos que se cometen desde el año 1985. No hay cuándo acabar. Necesitamos sanear el país. Hace un tiempo estuvimos acá y dijimos que debemos tener una nueva constitución que nos permita hacer un pacto social para que la propia ciudadanía y el propio Estado peruano elaboren un nuevo contrato social que les permita respetar el Estado peruano. Todo esto, todas estas faltas, todas estas leguleyadas y todos estos beneficios son precisamente porque no respetamos la majestuosidad del Estado peruano. El Estado peruano está por los suelos. Debemos hacer algo por ponerlo el Estado peruano arriba y poder trabajar así.